Una escena que parecía sacada del clímax de una tragedia clásica se ha vuelto realidad, y sus protagonistas no son otros que Tamara Falcó y Julio Iglesias. Lo que debía ser un momento de reencuentro, perdón y redención entre padre e hija, una escena que cualquiera imaginaría envuelta en lágrimas, abrazos y promesas tardías, se convirtió en una confrontación devastadora, cargada de rechazo, dolor acumulado y palabras que quedarán resonando para siempre en las paredes de aquella habitación donde se selló uno de los episodios más desgarradores de la historia íntima de la farándula española. Tamara Falcó, marcada desde la infancia por un apellido que no era suyo, por gestos de afecto disimulados, por preguntas sin respuesta y por una identidad construida entre silencios, ha explotado emocionalmente tras descubrir la verdad. Julio Iglesias es su verdadero padre. Y lejos de recibirlo con comprensión o de abrir su corazón al pasado, lo ha enfrentado sin filtros, sin paños calientes, sin necesidad de ternura. Porque a veces, la verdad no libera, sino que rompe. Y Tamara no solo rompió el vínculo, lo pulverizó en una sola frase: tú no eres nada para mí. Nunca lo fuiste. No necesito tu apellido ni tu compasión. Llegas tarde. Demasiado tarde. La escena fue, según testigos cercanos, de un dramatismo insoportable. Julio Iglesias, visiblemente debilitado por los años y la enfermedad, recibió la visita de Tamara pocos días después de la confesión de Isabel Preisler. Él, que desde siempre había sido el arquitecto de su vida, el patriarca que controlaba cada hilo de su legado, se encontraba por primera vez sin control alguno. Porque ante él no tenía a un afán, a un periodista o a un adversario mediático, tenía a su hija. Y ella no venía a buscar respuestas. Venía a devolverle la verdad. A reclamar con la mirada lo que nunca se atrevió a pedir en voz alta. Tamara había llegado al lugar sola, sin asesores, sin cámaras, sin nadie que amortiguara el impacto. Durante días se había encerrado en sí misma, desmoronándose poco a poco tras recibir la noticia que cambió para siempre su forma de entender su historia personal. El secreto le había sido revelado en un contexto ya tenso, donde su búsqueda espiritual, su evolución emocional y su reputación pública se tambaleaban ante una verdad que anulaba décadas de certezas. Y lo que sintió no fue gratitud, ni alivio. Fue abandono, rabia, traición. Durante años me pregunté por qué no encajaba. Porque había algo en mí que nadie podía explicarme. Ahora lo sé. Y no pienso perdonarlo. No me interesa saber qué sentiste, ni si te arrepientes. Si me amaste, lo hiciste en silencio. Y ese silencio me marcó para siempre. Esas, dicen, fueron algunas de las palabras que Tamara lanzó al aire, mirando a Julio con una mezcla de desdén y tristeza. Él, según describen los presentes, no pudo contener las lágrimas, pero tampoco se defendió. No intentó justificar nada. Su rostro, hundido, envejecido por el peso del tiempo y ahora también por la culpa, apenas alcanzó a musitar un lo siento que se perdió entre los sollozos que no logró reprimir. Intentó acercarse, intentó tomar su mano. Pero Tamara se apartó. No me toques. No tienes derecho, dijo. Y fue entonces cuando lo innegable se hizo real. El vínculo biológico no bastaba. El arrepentimiento no era suficiente. La herida estaba abierta y, lejos de cerrar, sangraba con más fuerza. La escena terminó con Tamara saliendo del lugar sin mirar atrás. No hubo abrazo. No hubo redención. Solo la certeza de que el tiempo no cura lo que nunca se vivió. Julio Iglesias, que durante décadas cantó al amor, al perdón, a la pasión, quedó solo en aquella habitación, rodeado de recuerdos, éxitos, portadas y premios que, en ese instante, no significaban absolutamente nada. Chismeando con Glamour ha podido confirmar que Tamara no ha vuelto a comunicarse con Julio desde entonces. Se ha refugiado en su círculo de confianza, evitando declaraciones y centrada exclusivamente en proteger su paz interior. Su entorno más cercano asegura que ha vivido esta revelación como una muerte simbólica, un duelo no solo de una mentira descubierta, sino de un padre que nunca tuvo. Mientras tanto, el entorno de Julio Iglesias está en estado de shock. Algunos miembros de la familia intentaron mediar, buscar una reconciliación, incluso plantear un encuentro más sereno entre ambos. Pero Tamara ha sido tajante: no hay nada que hablar. El daño está hecho. La fractura es total. Y no se trata de un drama televisivo. Se trata de una herida real, de esas que ni el tiempo, ni la fama, ni la sangre pueden cerrar. Porque a veces, el perdón no llega.
Y cuando una hija decide cerrar la puerta para siempre, ni siquiera el mayor ídolo de la música puede abrirla de nuevo. Mientras tanto, Isabel, que había mantenido siempre una postura firme y protectora hacia su hija, comenzó a ver con cierta desconfianza cómo Tamara se iba acercando a Julio. Aunque apoyaba la decisión de que su hija confrontara al cantante, sentía que algo dentro de ella comenzaba a desmoronarse. Los lazos familiares, siempre tan sólidos, ahora parecían estar debilitándose. Isabel sabía que, aunque no se lo decía a nadie, la verdad había cambiado algo irremediable entre ellas. En las semanas siguientes, la tensión entre la madre y la hija aumentó. Las visitas de Tamara a Julio se hicieron más frecuentes y las discusiones entre ellas se tornaron más agudas. Aunque el amor entre madre e hija seguía intacto, el vacío emocional que se había creado entre ambas no podía repararse fácilmente. Isabel, quien había sido la columna sobre la que Tamara se había apoyado durante toda su vida, se encontraba ahora desplazada por la figura de un padre que, aunque tarde, finalmente intentaba recuperar el tiempo perdido. El clima en la familia Falcó continuaba tenso. Tamara, con el paso de las semanas, se adentraba más en un proceso emocional que, aunque liberador, no dejaba de ser angustiante. El vínculo con Julio se fortalecía, pero de una manera compleja y sin un rumbo claro. Cada encuentro era una mezcla de momentos de entendimiento y otros de distanciamiento, donde ambos, aunque deseaban comprenderse mutuamente, no terminaban de sanar las heridas. Las visitas de Tamara a la mansión de Julio se convirtieron en una especie de refugio, un espacio en el que la joven encontraba, aunque por momentos, un atisbo de paternidad que nunca había tenido. Pero la madre, Isabel, observaba todo desde la distancia, atrapada en su propio torbellino emocional. En su corazón, luchaba entre la necesidad de proteger a su hija y la incertidumbre de que su papel de madre ya no era tan claro. Había sido ella quien había estado allí desde el principio, quien había dado la vida a Tamara y quien la había cuidado, amado y defendido. Ahora, veía como la figura de Julio, por muy distante que hubiera sido, estaba reclamando su lugar en la vida de su hija. Aunque Isabel comprendía que, en muchos aspectos, ese encuentro con su padre era necesario, no podía evitar sentir celos. Era un tipo de celos extraño, mezclado con la sensación de que estaba perdiendo a Tamara, que la joven empezaba a alejarse de ella, aunque no de manera intencionada. Cada vez que Tamara regresaba de una de sus visitas a Julio, su rostro reflejaba algo distinto, una mezcla de emociones contradictorias, alivio pero también confusión. Isabel notaba que poco a poco su hija ya no era la misma. La intensidad de la relación con Julio parecía estar cambiando su forma de ver el mundo, y a veces, incluso la manera en que se relacionaba con ella. Su madre, a pesar de que intentaba ser comprensiva y darle el espacio que necesitaba, veía como el vínculo entre ellas parecía estar resquebrajándose, como si una brecha invisible se hubiera formado. Un día, después de una de las visitas de Tamara a su padre, Isabel decidió hablar con ella. La conversación fue tensa pero necesaria. En la intimidad de su hogar, ambas se sentaron frente a frente, con las emociones a flor de piel. Isabel respiró profundamente antes de romper el silencio. Tamara, te he visto cambiar y no sé si estoy preparada para esto. Sé que necesitas encontrar tu propio camino, pero me está resultando difícil entender cómo te acercas a él. No puedo evitar sentir que me estás perdiendo. Isabel, con los ojos llenos de un dolor silencioso, esperaba una respuesta. Tamara, visiblemente conmovida, respondió con una mezcla de honestidad y confusión. Mamá, no quiero que me pierdas. No se trata de eso. Es solo que estoy buscando algo que nunca tuve, una parte de mí que siempre estuvo ausente. Estoy tratando de entender quién soy, de dónde vengo, lo que siempre quise saber. No es que te quiera dejar atrás, pero siento que esto es algo que debo hacer por mí misma. Isabel sintió como las palabras de su hija la atravesaban. Era la cruda realidad de lo que había temido, lo que había presagiado en su corazón, pero no quería aceptarlo. Tamara estaba en una búsqueda de sí misma, una búsqueda que la alejaba de ella. Isabel trató de ocultar el dolor con una sonrisa forzada, intentando no mostrar el quebranto interno que sentía. Lo entiendo, Tamara. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, para lo que sea que estés buscando. Nunca dejes de contar conmigo. Yo te di la vida, pero no soy dueña de tu camino. Solo quiero que seas feliz. Tamara respondió, lo sé, mamá, y lo agradezco. Pero esto no es fácil para mí. Estoy perdida. ¿Entiendes?
Todo lo que sabía se ha derrumbado y ahora estoy tratando de reconstruirlo, de encontrar algo de sentido en todo esto. Las palabras de Tamara resonaron en el aire. Isabel la miraba, comprendiendo la profundidad de lo que su hija experimentaba, pero al mismo tiempo sintiendo un dolor inexplicable al ver cómo su hija se distanciaba poco a poco de ella. No era un distanciamiento físico, sino emocional. Tamara había comenzado a ver el mundo de una manera distinta. Aunque su amor por su madre seguía siendo indiscutible, su necesidad de conectar con algo que le había sido negado por tantos años la estaba empujando en una dirección diferente. Aunque la distancia física entre él y su hija seguía siendo considerable, las emociones no se medían en kilómetros, sino en la profundidad de sus pensamientos. En su mente, no solo se agitaban recuerdos pasados de amor y arrepentimiento, sino también preguntas que jamás había pensado hacer en su momento. Él, que siempre había sido un hombre de respuestas claras, ahora se encontraba rodeado de incertidumbre. ¿Por qué se le había ocultado este secreto durante tanto tiempo? ¿Por qué Isabel había decidido mantener esta verdad bajo llave? No era solo un secreto sobre una hija desconocida, sino sobre un fragmento de su historia que nunca pudo integrar. La figura de Tamara, aunque ahora reconocida como su hija biológica, seguía siendo parte de un rompecabezas que no terminaba de encajar en su vida. A medida que los días pasaban, Julio no solo enfrentaba a los medios de comunicación, sino también la necesidad de confrontar sus propios demonios internos. Se sentía abrumado por la frustración y la tristeza. Había vivido su vida bajo un imaginario de invulnerabilidad, pero ahora, después de tantos años, el peso de la verdad estaba haciendo que su estructura interna comenzara a desmoronarse. En más de una ocasión, se encontraba solo en su estudio, mirando al vacío, mientras los recuerdos de Tamara, desde su infancia hasta su adultez, lo invadían. Había sido un hombre exitoso, admirado por millones, pero nada lo había preparado para este momento de vulnerabilidad. La idea de no haber estado presente para su hija, de no haber podido protegerla ni verla crecer, lo perseguía constantemente. Isabel, por otro lado, también continuaba lidiando con sus propios sentimientos. Había roto el silencio, y aunque en un principio sintió alivio por haberlo hecho, ahora enfrentaba las consecuencias de su decisión. Había hablado de su verdad, pero al hacerlo, también había abierto una puerta a un mar de emociones que aún no lograba controlar. Lo que parecía ser una liberación se había convertido en un peso. Su hija, a quien había cuidado con amor durante toda su vida, estaba atravesando una transformación emocional y personal que Isabel sentía difícil de seguir. Mientras tanto, la relación con Julio se mantenía tensa, marcada por la incertidumbre y la necesidad de encontrar algo de calma en medio de tanto caos. La familia Falcó Iglesias se encontraba en una encrucijada. La verdad que había estado enterrada por décadas no solo había sacudido los cimientos de las relaciones familiares, sino que también había puesto en juego la estabilidad legal y económica de todos los miembros. Aunque nadie quería hablar de ello en público, el impacto de esta revelación ya había dejado huellas visibles en la estructura de poder familiar. La herencia de Julio, siempre un tema de rumores y especulaciones, ahora se encontraba en el centro de todas las miradas. Las implicaciones legales eran profundas. Si Tamara lograba ser reconocida oficialmente como hija de Julio, podría tener derecho a una parte de su herencia, un patrimonio de dimensiones incalculables que involucraba no solo dinero, sino también propiedades, activos culturales, inversiones estratégicas y una serie de empresas que durante años habían sido cuidadosamente protegidas. Aunque la situación no estaba clara, el simple hecho de que la cuestión pudiera abrirse nuevamente ya representaba un cambio monumental. Julio había comenzado a tomar precauciones. Aunque las reacciones mediáticas no lo afectaban directamente, la posibilidad de que su testamento fuera revisado o incluso reescrito lo mantenía en vilo. Había pedido a su equipo legal que revisara todos los documentos que pudieran surgir en el futuro. A su edad, sabía que el tiempo estaba en su contra y que, antes de cualquier cosa, debía asegurarse de que todo estuviera en orden. Lo que parecía ser un acto de responsabilidad también se mezclaba con el deseo de cerrar ciclos que llevaban años abiertos. En medio de todo esto, el silencio de Tamara persistía. Tras su retiro temporal de la vida pública, la joven se encontraba más introspectiva que nunca. Aunque no abandonaba por completo su lucha personal por encontrar su lugar en la familia, había reducido drásticamente su exposición mediática. El peso de su descubrimiento había alterado su percepción de sí misma y ahora debía enfrentarse a la ardua tarea de reconstruir su identidad. ¿Quién era realmente? ¿La hija del marqués de Griñón o la hija de Julio Iglesias?
Ambas versiones de su historia parecían irreconciliables en su mente, y por más que quisiera salir adelante, el pasado seguía acechándola. Isabel, con el paso de los días, se encontraba también enfrentando sus propias emociones contradictorias. Había sido la madre que la sociedad admiraba, pero en este nuevo contexto, se sentía cada vez más invisible. A pesar de haber dado a luz a Tamara, de haberla criado y de ser la figura de referencia en su vida, ahora la sombra de Julio se interponía de una manera que nunca había imaginado. Isabel no podía evitar sentir que, aunque había actuado por amor y por lo mejor para su hija, su historia se había distorsionado para siempre. La tensión en la familia seguía creciendo, pero el tiempo, como siempre, era el mejor juez. Aunque la revelación había dejado una estela de dolor, también comenzaba a abrir la puerta hacia una posible reconciliación. Julio, que durante tanto tiempo había evitado hablar de su vida personal, se encontraba ahora dispuesto a enfrentarse a su realidad. Aunque todo había comenzado con un secreto, lo que importaba era cómo cada uno de ellos elegiría vivir con la verdad que había salido a la luz. Tamara, aunque se encontraba perdida, sabía que había dado un paso importante al conocer la verdad. Aunque el proceso era doloroso y confuso, entendió que su vida ya no sería la misma. Ya no podía ver el mundo con los mismos ojos, pero al menos, ahora podía empezar a escribir su propia historia, una historia que, aunque marcada por los secretos y el dolor, también estaría llena de posibilidades y de una verdad que finalmente había salido a la luz.